Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Martínez Díaz, soy estudiante de octavo semestre del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Atlántico y hago parte del semillero de investigación SILOA, que es coordinado por el docente Daniel Mendoza. A continuación expondré nuestro trabajo de investigación titulado Autoaprendizaje de la programación en Python para el diseño de modelos en ingeniería. A manera de introducción podemos situarnos en la figura número 1, donde se está graficando el promedio de calificaciones de la construcción de modelos de teoría de colas. Esta es una temática que se evalúa en el curso de simulación. En este caso tenemos 3 grupos y tenemos los datos para los periodos que van desde el 2021 hasta el 2023-1. Como podemos observar, este promedio de calificaciones no supera el 2.5 y siempre es muy bajo. Es decir, existe un problema o una decadencia en las formas de pensamiento lógico y capacidad de razonamiento de los estudiantes, específicamente en la temática teoría de colas, donde se tienen que formular modelos y se tienen que identificar supuestos. Además de lo anterior, también podemos identificar en esta investigación cómo los estudiantes de simulación tenían conocimientos deficientes en lo que es programación de Python, como se observa en la figura número 2. Es por ello que nuestra investigación tuvo como objetivo general promover la lógica y el razonamiento mediante el autoaprendizaje de un software tan importante en la actualidad como lo es Python. Ahora, también dentro de nuestros objetivos específicos quisimos motivar el autoaprendizaje de estos estudiantes mediante la programación de un software que les explicaré más adelante en la metodología. Además, queríamos evaluar el impacto en el razonamiento y la lógica de los estudiantes al haber creado dicho software de teoría de colas. Y finalmente queríamos comprobar la eficacia de este método de autoaprendizaje versus los métodos tradicionales, como lo sería una clase normal de teoría de colas. Respecto a la metodología, para contextualizarlos, tuvimos un total de 76 estudiantes de la asignatura de simulación y todos ellos, como se dijo anteriormente, tenían conocimientos muy limitados de lo que era programación en Python. A estos estudiantes se les dio una clase magistral de modelos de teoría de colas y posteriormente se agruparon en equipos de trabajo de 5 o 6 estudiantes, para que finalmente en estos equipos de trabajo lograran programar o crear un software de teoría de colas, específicamente de los modelos. Respecto a las etapas de desarrollo de dicho software, estas se pueden observar en la figura número 4. Primero, los estudiantes tuvieron una etapa de autoaprendizaje de Python. Para ello, vieron videotutoriales sobre cómo programar en Python y entregaron 36 archivos de Python donde ellos realizan las actividades de los videotutoriales. Además, un PowerPoint donde explican detalladamente qué era lo que estaban haciendo en Python. Después de este autoaprendizaje, en la etapa número 2, ellos ya empezaron a programar el software. En este caso programaron los dos primeros modelos, un MM1 y un MM1K, en dos archivos de Python diferentes. Después fusionaron estos dos modelos, pero además programaron los inputs, es decir, un usuario iba introduciendo datos a medida que el software le iba preguntando, pero además de esto, según estos datos, el software iba mostrando qué supuestos de los modelos se iban cumpliendo. Y finalmente en la entrega del software se programaron ya los 4 modelos MM1, MM1K, MMS y MMSK en un solo archivo de Python. Ahora, este software final, ¿qué hacía? Bueno, un usuario iba introduciendo los datos sobre los modelos a medida que el software iba preguntando. Y al mismo tiempo iba mostrando los supuestos que se iban cumpliendo. Una vez ya el usuario terminaba de meter los datos, el software le decía qué modelo correspondía según la información que había dado. Pero además de eso, le permitía mostrar los resultados de cálculos de medidas de desempeño de este modelo.
Y también, aparte del archivo de Python, se entregó unas diapositivas a manera de manual del software. Una vez los estudiantes en sus equipos de trabajo presentaron los software de modelos de teoría de colas, se procedió a hacerles una encuesta tipo Likert donde se evaluaron 4 dimensiones. A continuación se presentan los resultados. Respecto a la primera dimensión, que es la percepción del aprendizaje de Python, podemos ver en la figura número 6 cómo se distribuyeron las respuestas de esta dimensión. En este caso estaba compuesta por 6 preguntas que se relacionaban con temas como el aprendizaje a su propio ritmo, si ellos consideraban que había mejorado su capacidad de razonamiento, si ellos preferían este autoaprendizaje en Python versus los métodos tradicionales, entre otras. La distribución de las respuestas se muestra aquí en la figura número 6. Podemos observar cómo la mayoría de los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo en esta dimensión de percepción del aprendizaje de Python. En resumen, el 96% de los estudiantes creyeron o consideraron que tuvieron un alto nivel de aprendizaje de Python. Respecto a la segunda dimensión, esta estaba compuesta por 5 preguntas, como se observa en la figura número 8, donde está la distribución de las respuestas de esta dimensión. En este caso, se preguntaron cosas como, por ejemplo, si el desarrollo del software había mejorado su formulación de modelos, si había aumentado su interés una vez desarrollado el software por esta temática, o si realmente ellos consideraban que el desarrollo de este software había representado un aprendizaje extra sobre la temática de teoría de colas. A nivel general, pudimos observar que la mayoría de los estudiantes se situó o percibió un nivel medio de aprendizaje de teoría de colas, específicamente un 76% de los estudiantes, y tan solo un 20% de ellos percibieron un aprendizaje alto de la temática de teoría de colas. La tercera dimensión correspondía a la participación y está compuesta por 3 preguntas, como se observa en la figura número 10. En general, pudimos observar cómo la mayoría de las respuestas se distribuían hacia el lado de totalmente de acuerdo y de acuerdo. Es por ello que el 78% de los estudiantes tuvieron un nivel de participación alto en el desarrollo del software. Por otro lado, la cuarta y última dimensión era la motivación y estuvo compuesta por 4 preguntas, como se puede observar en la figura número 12. En este caso, el 51% de los estudiantes consideró haber tenido un nivel medio de motivación frente al desarrollo del software y un 47% de ellos tuvo una motivación alta. Es decir, que el 97% de ellos realmente estuvo motivado para desarrollar el software de teoría de colas en Python. Por último, en la figura número 13 podemos ver cómo el 65% de los estudiantes encuestados consideraron que programar el software en Python les permitió mejorar su capacidad de razonamiento. Por otro lado, en la figura número 14 se puede ver cómo el 68% de estos encuestados respondió que su razonamiento para formular los modelos de teoría de colas mejoró significativamente una vez programado el software sobre este tema en Python. Respecto a las conclusiones y teniendo en cuenta que este trabajo todavía se encuentra en desarrollo, hasta el momento podemos decir que los estudiantes, mediante el autoaprendizaje de Python, lograron programar un software sobre teoría de colas. Asimismo, estos estudiantes, el 60% de ellos consideraron, percibieron haber tenido una mejora significativa tanto en su pensamiento lógico como en su capacidad de razonamiento. Además, los estudiantes manifestaron que prefirieron tener o utilizar este método de autoaprendizaje frente a los métodos tradicionales como las clases magistrales. Asimismo, mediante el autoaprendizaje se puede lograr una mejora en la formulación de modelos de teoría de colas. Y finalmente, se espera que los estudiantes de los semestres que vienen más arriba puedan utilizar este software para autoaprender sobre los supuestos de los modelos de teoría de colas. En este caso, en este trabajo hemos venido desarrollando otras herramientas para poder medir efectivamente el impacto que tiene el uso de esta herramienta en las calificaciones de los estudiantes de los actuales semestres. Muchas gracias.